Con relación a las medidas operativas, pues ahí viene el permiso de trabajo peligroso, ¿no? Que debe de ser requisitado al 100% y lo más importante, supervisado. No nada más se firma el permiso de trabajo peligroso y entonces pues ya se deja al contratista o al trabajador que está haciendo esta actividad ahí solo. Tenemos que estar al pendiente de lo que está haciendo, ¿no? En los últimos años hemos visto explosiones allá en Jalisco, ¿no? Hemos visto accidentes muy graves en diferentes partes del mundo, donde pues los resultados han sido catastróficos y pues básicamente algo ha sucedido, algo no se ha tomado en cuenta y pues han generado este tipo de accidentes. Los trabajos de alto riesgo representan un desafío crítico para la seguridad y el bienestar de los empleados en muchas industrias. La administración efectiva de estos trabajos no solo previene accidentes, sino que también protege el valor humano y económico de la organización. Hoy con nuestro invitado analizaremos cómo gestionar adecuadamente los trabajos de alto riesgo, desde la identificación de peligros, evaluación de riesgos, hasta la implementación de medidas correctivas y preventivas. Exploraremos las mejores prácticas, los principales riesgos y cómo crear una cultura de seguridad que permita a las organizaciones operar con éxito libre de incidentes. Aquí en Seguro, creas valor. Soy Sergio Valencia Kraus, autor, conferencista y consultor internacional, amante de la seguridad y salud en el trabajo. Este podcast, Seguro Creas Valor, ha nacido para brindarte información de alto valor a través de pláticas con profesionales de una trayectoria destacada de la industria, tanto nacional como internacional, con temáticas relevantes para lograr la excelencia en seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí en un nuevo episodio en Seguro Creas Valor. El episodio número 21, la administración de los trabajos de alto riesgo para las organizaciones. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo como todos los que vienen aquí al programa. Les quiero presentar a José de Jesús Martínez Garza. Les voy a hablar un poco de Jesús. Les voy a hablar de Chuy, nuestro amigo. Tiene prácticamente 4 décadas de experiencia en materia de protección civil, ambiental, seguridad e higiene. Es voluntario de la Cruz Roja Mexicana por 20 años ocupando diversos cargos. Además, también es socio fundador del grupo PAMI, que es el Programa de Ayuda Mutua Industrial de San Juan, Ixhuatepec, siendo presidente de este grupo durante 1995 y 1997. Ha trabajado en empresas como Alcoa y AkzoNobel. Actualmente es CEO y fundador de IAR, que es Identificación, Análisis y Administración de Riesgos. Es especialista en trabajos de alto riesgo con certificaciones tanto nacionales como internacionales. Además, es el tercer acreditado en protección civil para el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, San Luis de Potosí y Ciudad de México. Pues como han escuchado, de México para el mundo. Bienvenido, Chuy, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, bien, a tus órdenes. No, al contrario, el gusto es nuestro, Chuy. Pues empezamos con este tema de trabajos de alto riesgo. ¿A qué le llamamos trabajos de alto riesgo? Pues mira, básicamente este tipo de trabajos de alto riesgo se considera, pues tiene que ver mucho con el giro, sí, principalmente el giro de las empresas en las que se encuentran, ¿no? En México tenemos una norma que es la norma 028 de la Secretaría del Trabajo del 2012, que habla de los sistemas de administración de trabajo, seguridad en los procesos y equipos críticos. Y en esta norma básicamente consideran trabajos de alto riesgo los trabajos en espacios confinados, el corte y soldadura o llama abierta, manejo de sustancias químicas peligrosas. Dentro de esto incluyen reacciones exotérmicas, explosivas, inflamables o generadoras de presión y el paro y bloqueo de equipos, ¿no? Sin embargo, pues también los trabajos en alturas, ¿no? Pueden ser trabajos considerados de alto riesgo, los trabajos en minas. Entonces va a depender del contexto que estemos utilizando, ¿no? Pero para la industria, digamos que estos son los principales. Excelente, excelente, Chuy. Ahora, me surge una duda. ¿Todo trabajo de alto riesgo debe llevar un permiso de trabajo seguro y un ATS o AST? ¿O cuál es la aplicación correcta de estas herramientas para trabajos de alto riesgo? Fíjate que
también una de las definiciones importantes para los trabajos de alto riesgo son aquellos que pueden generar un incidente mayor o una fatalidad. Entonces, todo este tipo de trabajos, pues efectivamente debe de llevar un análisis de trabajo seguro, ¿no? Que lo que busca es identificar los peligros potenciales asociados a todas las actividades que se van a desarrollar durante este trabajo, ¿no? Buscando eliminar o reducir esos riesgos antes de que se genere un incidente. Y en cuanto al permiso de trabajo peligroso, pues es la segunda etapa. Se puede decir que el resultado de ese análisis de trabajo seguro se puede convertir en listas de verificación donde pues palomiemos y verifiquemos que todas las medidas de seguridad que se detectaron o que se necesitaban implementar pues han sido tomadas en cuenta y se han implementado. Y en cuanto al análisis de trabajo seguro, ATS o AST, como se le conoce a algunas empresas, ¿esto es correctamente aplicado para trabajos de alto riesgo o en esencia es creado para trabajos no rutinarios? Pues mira, la realidad es que si somos puristas, pues debería de hacerse para todo tipo de actividad, ¿no? Obviamente, entre más complejo sea el trabajo, pues requerirá un análisis de riesgo más sofisticado o más intenso para obtener la información necesaria, ¿no? El análisis de riesgo nunca va a sobrar, ¿sí? Nos va a permitir realmente identificar situaciones que inclusive no tendríamos a la vista. Ajá. Y es importante que estos análisis de riesgo de trabajo pues lo hagan personas con experiencia, ¿no? Y que no lo haga una sola persona, sino que se haga de manera grupal. Y en el piso. Y en el piso, obviamente, porque muchas veces se quiere hacer desde el escritorio. Se puede hacer un trabajo de gabinete desde escritorio, como para ver qué tipo de trabajo se va a hacer, qué se va a requerir, pero definitivamente se tiene que ir a campo para ver las condiciones del trabajo, ¿no? Y qué lo rodea, para finalmente determinar cuáles son los riesgos que potencialmente podrían generarse durante ese proceso y pues preverlos. Claro, porque una cosa es la evaluación de línea base o aquel que se hace justamente previo en el trabajo de gabinete, y otra es la evaluación de riesgo que se hace en el campo, en piso, donde justamente en los trabajos de alto riesgo, pues tiene que haber una revisión más exhaustiva. Ahora, tú nos traes datos relevantes sobre trabajos de alto riesgo en las empresas. ¿Puedes compartirnos algunos, por favor? Sí, fíjate que aquí está muy dirigido a la parte de espacios confinados. Nosotros nos dimos a la tarea de, por ahí de los años 2000, empezar a recopilar información sobre accidentes en espacios confinados. Pues es información que estaba en aquel entonces en periódicos, ¿no? En revistas, hoy en día pues ya en medios electrónicos, pero hemos recopilado una cantidad importante de casos. En este momento llevamos 40 casos, que pues ya es una cantidad de casos muy importante y pues nos han dado información específica, pero ahora sí que comento, relacionada con espacios confinados. Entonces, básicamente nos dice que por cada accidente en espacios confinados se ven involucradas 3.2 personas por caso, ¿no? La tasa de mortalidad en este tipo de accidentes es del 75%. Y también pudimos observar o pudimos determinar que en el 81% de los casos la atmósfera peligrosa que se presentaba en el espacio confinado fue la causa pues de fatalidades, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues es información crítica que pues realmente podemos ver en otras fuentes, pero ya esta es específica de México, ¿no? También pudimos obtener información sobre la cantidad de personas atrapadas y nos dimos cuenta que el 62% de las personas atrapadas eran los trabajadores que inicialmente realizaban estos trabajos en espacios confinados, y otro 38% fueron los primeros respondientes. ¿A qué le llamamos primeros respondientes? Pues eran personas que estaban en el lugar de trabajo y que intentaron auxiliar a la persona que inicialmente quedó atrapada, ¿no? De estos últimos, 7 de cada 10 intentos
terminaron en fatalidad. Entonces, como puedes ver, pues es una cantidad, pues, o es un tipo de accidente muy peligroso, ¿no? Es uno que va justamente como efecto dominó. Uno ve a una persona, quiere auxiliarla y no piensa en los medios para poder rescatarla y en los medios para que la rescaten en caso no vuelva, pero es un efecto dominó. Cae una y otra y por eso es que es son eventos con fatalidades múltiples. Sí, fíjate que apenas hace 2 semanas, en la última semana de abril, pues hubo un accidente en Oaxaca, en, en una población, en un pozo de agua, en el que el padre de familia de esa casa habitación se metió a hacer una reparación, quedó atrapado y 2 de sus hijos intentaron entrar por él, luego la policía y pues finalmente murieron 6 personas, ¿no? Wow. Entonces, pues sí, pues es importante tener esto presente. Después del accidente que ocurrió en abril, pues los números cambiaron de manera importante, ¿no? Y ahora resulta que los accidentes en espacios confinados en casa habitación se ha generado un 29%. Y luego están los de la industria, ¿sí? Curiosamente, con un 26%, la vía pública con un 18%, el comercio con un 16%, y bueno, estos 4 lugares se llevan el 90% de las ocurrencias. Sea un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, el cual cuenta con la colaboración de 7 profesionales destacados en América Latina y el prólogo de Malcolm Staves. Bien amigos, nos encontramos en nuestro segundo bloque del episodio número 21, aquí en Seguro Creas Valor, la administración de los trabajos de alto riesgo en las organizaciones. Nos acompaña Chuy Martínez Garza, quien nos habla justamente como experto en este tema. Chuy, yo te quiero preguntar, ¿qué estrategias claves se deben implementar en las empresas para asegurar que sus empleados o también sus contratistas realicen trabajos de alto riesgo de manera segura? Bien, aquí yo quisiera mencionar que la intención exactamente de haber conseguido o haber reunido toda esta información, pues era establecer medidas tanto preventivas como operativas que pues que fueran realmente funcionales, ¿no? Entonces lo que podemos concluir de esta información básicamente es que el análisis de riesgo de trabajo es una medida preventiva vital, ¿no? La información sobre los espacios confinados y sus peligros pues también es importante. Hoy, como veíamos en la estadística, pues las casas están siendo un generador importante de riesgo y pues en ellas tenemos cisternas, pozos, drenajes, inclusive los mismos tinacos pueden convertirse en espacios confinados, ¿no? La capacitación que debe incluir cuáles son los síntomas de alerta en caso de estarse viendo afectado por estas atmósferas peligrosas, ¿no? Y también es importante como medida preventiva los controles de salud. Las personas que ingresan a este tipo de espacios confinados, pues básicamente deben estar en buen estado de salud, ¿no? Nos encontramos normalmente en la industria que muchos de ellos tienen sobrepeso, algunas enfermedades o inclusive lesiones y aún así ingresan. Con relación a las medidas operativas, pues ahí viene el permiso de trabajo peligroso, ¿no? Que debe de ser requisitado al 100% y lo más importante, supervisado. No nada más se firma el permiso de trabajo peligroso y entonces pues ya se deja al contratista o al trabajador que está haciendo esta actividad ahí solo. Tenemos que estar al pendiente de lo que está haciendo, ¿no? Contar con los monitores adecuados, ¿no? Que deben de ser de 4 gases, que deben de ser de succión, ¿no? Que deben estar calibrados y certificados, ¿sí? Implementando esta medida podríamos reducir hasta el 81% de los casos fatales, ya que pues este porcentaje es el que está generando, esta condición es la que está generando la mayor cantidad de muertes, ¿no? Y no solamente no medirlo, sino medirlo bien, porque está el hecho de que no se monitorea solamente la atmósfera en la entrada de la boca hombre, sino también se tiene que usar el capilar para poder medir en los diferentes niveles o alturas en las cuales, según la densidad del gas o del vapor, vamos a poder tener data. Es correcto lo que comentas, es
vital que conozcan cómo se debe de hacer esta medición. Yo me encuentro normalmente en los sitios de trabajo, pues quien dice, no, pues como el riesgo puede ser que baje el oxígeno, pues voy a tener un monitor de oxígeno. Y como el riesgo puede ser la sustancia química inflamable, pues nada más voy a medir la explosividad. No, realmente estos elementos están interactuando entre sí, ¿no? Si tienes un gas inflamable, pues también es tóxico o suele ser tóxico. Y ambos van a desplazar el oxígeno. Entonces, realmente la interacción entre estos 4 elementos, sí, que se deben medir en un espacio confinado, pues es vital, ¿no? Y bueno, contar y entrenar al vigía para disminuir el acceso de primeros respondientes impulsados por la urgencia de ayudar. Eh, el vigía es vital, ¿no? Casi el vigía en caso de emergencia, pues tendría que evitar que alguien más entre al espacio confinado hasta que no se determine cuál fue la condición que atrapó a la primera persona y obviamente se elimine. Por eso que la comunicación es fundamental, asegurarnos que las radios o los medios de comunicación estén bien implementados y también de poder tener los medios en caso de una emergencia. Muchas veces no se planifica la emergencia porque se asume de que todo va a realizarse de manera normal, ordinaria, como siempre, pero cuando ocurre la emergencia no es que recién tenemos que pensar cómo tenemos que resolverla, sino que más bien ya tenemos que estar preparados para poder atenderla en caso ocurra. Sí, correcto. En el caso de la norma 033 de la Secretaría de Trabajo en México, nos pide contar con un plan de emergencia y obviamente, como comentas, pues este plan de emergencia tiene que contar con recursos humanos y recursos materiales, pues ya preestablecidos, ¿no? Y además deben estar instalados antes inclusive de ingresar al espacio confinado. Yo siempre comento a mis colegas en Latinoamérica que las normas oficiales mexicanas son unas normas técnicas muy buenas y que toman como referencia a OSHA para poder, tanto 1910 como 1926 y sus partes respectivas, para poder justamente incorporar los controles que sean necesarios en lo que son trabajos de alto riesgo. Claro que hay países que tienen normativas específicas, como es en trabajos de alto riesgo, como es el caso de Colombia, de Brasil. Sí, así es. Y mira, la realidad es que posiblemente sean perfectibles las normas oficiales mexicanas, pero yo Totalmente. creo que si las cumplimos al pie de la letra, alcanzaríamos un buen nivel de seguridad. Chuy, tú tienes IAR, la empresa la cual te pertenece. No solemos hacer Cherry, pero la verdad que lo que está ofreciendo es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que son entrenamientos de trabajos de alto riesgo, e incluso de manera portátil, ¿no? Para poder ir hacia diferentes centros de trabajo. ¿Cómo surgió la idea de realizarlo de una manera diferenciada? Fíjate que al principio te comento un poquito, en la última empresa en la que yo trabajé, era una empresa farmoquímica, pues atendíamos diariamente 5 o 6 accesos a espacios confinados, ¿no? Era trabajo de todos los días y nuestra accidentabilidad era de cero, ¿no? Esto gracias a los procedimientos, a la capacitación. Entonces, cuando empezamos a trabajar por nuestra cuenta y empezamos a recibir solicitudes para capacitar a otras empresas, en espacios confinados, pues nosotros les indicábamos, ¿no? Oye, pues el curso debe de ser teórico y debe de ser práctico. Y para la práctica, pues necesitamos un espacio confinado. Oye, ¿podemos utilizar nuestra cisterna o un tanque? Sí, pero tiene que cumplir con todas estas medidas. Y la realidad era que cada vez que nos acercábamos a estos cursos y tratábamos de hacer la práctica, nunca se ¿No? cumplía con las condiciones, ¿no? Siempre algo estaría mal y nosotros nos negábamos a ingresar al espacio confinado porque, pues, finalmente nos estábamos poniendo en peligro nosotros y pues, estábamos poniendo en peligro a los trabajadores, ¿no? De ahí que lo que finalmente hicimos fue construir un simulador de espacios confinados que fue construido de cero con materiales específicos. En el caso del tanque, pues es básicamente de acero inoxidable, nunca ha tenido ninguna sustancia química, no está contaminado
y tiene salidas de emergencia, varias medidas de seguridad, ¿no? Que aún así, cuando está instalado en una planta a la luz del sol, pues se calienta, ¿no? Y pues el ambiente se puede enrarecer, pero bueno, tiene algunas ventilaciones y tenemos algunos sistemas de monitoreo para evitar que se convierta en un problema. Y pues esto garantiza de una forma que el espacio confinado está controlado y que vamos a poder hacer nuestra formación de manera segura. Interesante. Y no solamente es de espacios confinados, sino también es de otros trabajos de alto riesgo, que es lo que he visto. Sí, tenemos uno que es para trabajos en alturas, porque finalmente, ¿qué sucedía, no? Tenías un silo que estaba, la entrada a hombre estaba a 15 metros, y entonces una vez que sacabas a la persona del espacio confinado, pues estabas a 15 metros de altura, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo bajabas? Para hacerlo llegar a una posición segura donde los servicios de urgencia lo pudieran atender. Entonces, tenemos el combinado, que es exactamente rescate en espacios confinados y rescate en alturas. En estos simuladores no nada más enseñamos rescate, porque pues esa es la última parte es la parte que no tendríamos a la que no tendríamos que llegar, pero también enseñamos pues toda la parte de supervisión, de procesos administrativos, de operación segura, y pues eso nos permite tener todo el espectro de la capacitación hasta el punto en el que pues fuera necesario realizar un rescate. Muy bien, Chuy. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los controles operacionales que suelen fallar en los trabajos de alto riesgo? Fíjate que la batalla entre la operación y la seguridad es algo que siempre existe, ¿no? O sea, la seguridad no debería de ser un obstáculo para realizar actividades, sino una herramienta para poder terminar una actividad de forma efectiva, logrando el objetivo de no tener accidentes y eficiente, ¿no? En el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Sin embargo, pues esta batalla siempre está ahí, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, el permiso de trabajo peligroso, pues no se llena como se debe de llenar, o simple y sencillamente el contratista, en el caso de los contratistas, pues no están preparados para cumplir con todos los requerimientos que exige un trabajo, un permiso de trabajo peligroso, pues robusto, ¿no? Porque pues hay de todo, hay permisos de trabajo peligroso muy sencillitos, hay unos que son muy robustos, que inclusive te piden análisis de riesgo en el momento, ¿no? Y pues si el contratista no está preparado, pues finalmente lo que va a suceder es que pues urge la reparación, urge la limpieza, y entonces pues nos vamos a saltar algunos pasos de ese permiso de trabajo en pos de concluir el trabajo. Y es ahí donde pues pueden venir los accidentes, ¿no? Entonces el principal control operacional es el permiso de trabajo peligroso, y debemos cumplirlo al pie de la letra. Incluso la falta de planificación, si queremos incluso verlo de una manera macro, ha sido la causante de una buena cantidad de accidentes, por no decir casi la mayoría. Sí, porque finalmente si en este análisis de riesgo inicial no se consideraron todas las acciones que se tenían que realizar, o inclusive se desconocía que se iba a presentar una situación específica que requería alguna herramienta especial, alguna sustancia química específica, y no estaba considerado, pues obviamente no hay medidas preventivas, ¿no? Para esas condiciones. Y entonces es ahí donde se disparan las condiciones de riesgo y pueden venir los accidentes. Masware EHS, protección integral de las personas, los activos y la continuidad operativa. Con el software Masware garantizas el cumplimiento normativo, reduces el riesgo de accidentes y mejoras la gestión de la seguridad en tiempo real. Solicita a tu usuario e inicia la revolución digital en tu organización. Bien amigos, aquí entramos a nuestro tercer y último bloque del episodio 21 en Seguro Creas Valor, la administración de los trabajos de alto riesgo en las organizaciones. Nos acompaña José Jesús Martínez Garza. Chuy, en tu experiencia, ¿cuáles son los trabajos de alto riesgo más complejos que te ha tocado supervisar o incluso realizar? Sí, fíjate que yo creo que el más complicado que me tocó
en espacios confinados fue la reparación y mantenimiento de un reactor vidriado, ¿no? Entonces, un reactor vidriado es un reactor en el que se utilizan sustancias altamente corrosivas, y este vidriado, que es como si el reactor de acero inoxidable adentro tuviera una capa de cristal, pues se desgasta, ¿no? Entonces la reparación consistía en darle un lijado para matar, digamos que el brillo o la pintura externa, y luego hacer una aplicación de una sustancia química como recubrimiento que era altamente inflamable, ¿no? Entonces eso lo tenía que hacer desde dentro del reactor, de tal forma que teníamos que tener adentro una persona, iba a aplicar esta sustancia química que era inflamable, y pues obviamente al hacer los monitoreos pues nos marcaba que todo estaba fuera de parámetro, ¿no? Bajos niveles de oxígeno, altos niveles de inflamabilidad, ¿no? Entonces no encontrábamos la manera de hacer este trabajo, se veía muy riesgoso, y finalmente lo que hicimos, como no podíamos bajar, intentamos de varias formas ventilar el espacio confinado para tratar de bajar la inflamabilidad por debajo de los límites de inflamabilidad de la sustancia, ¿no? Como no lo lográbamos, lo que hicimos fue lo contrario. Cerramos todo y dejamos que el límite de inflamabilidad superara el límite superior de inflamabilidad de la sustancia para evitar que se incendiara, ¿no? Obviamente la persona adentro pues traía todo un equipo especial de respiración por línea de aire, lo teníamos inclusive monitoreado en sus signos vitales, y pues así fue la forma en que logramos concluir ese trabajo, ¿no? En otras condiciones, lo que hubiera pasado en otro país, ese reactor lo hubieran quitado y hubieran puesto uno nuevo, ¿no? Pero pues aquí en México, pues se tenía que reparar, no había el presupuesto para hacer el cambio. Entonces fue un trabajo complejo, interesante, estresante, pero finalmente se logró sin ningún incidente. Aparte de la prevención de los accidentes, muchos de ellos que pueden conllevar a accidentes mortales, ¿qué beneficios puede brindarnos una gestión diferenciada en trabajos de alto riesgo en las organizaciones? Fíjate que pensando mucho en esta pregunta, yo creo que la parte de la prevención de accidentes siempre es importante, ¿no? Yo creo que estoy convencido de que todo lo que debemos hacer en esta área debe de estar dirigido a evitar que las personas se vean lesionadas. Pero yo creo que el segundo rubro que está en el idioma de las empresas, pues es la continuidad de negocio, ¿no? O sea, si nosotros los podemos convencer que todas estas medidas, además de prevenir accidentes, van a garantizar la continuidad de su negocio, pues es una premisa básica, ¿no? Que cualquier empresa va a entender claramente y la va a valorar. Entonces, prevenir este tipo de accidentes garantiza la continuidad del negocio. ¿Qué se requiere para ser una persona competente en trabajos de alto riesgo? Fíjate que yo considero que son dos puntos esenciales. El primero de ellos es la conciencia, que la conciencia es algo difícil de definir, ¿no? Yo, la verdad, por muchos años dedicándome a esto, pues siempre nos dicen, ¿no? La conciencia de seguridad para allá, la conciencia de seguridad para acá. Y todos sabemos que la conciencia, pues es esa vocecita que te dice, no debes hacer esto, no te pases el alto, abusado aquí, ¿no? Pero no está como tan definida, ¿no? Como que es difícil comprender qué es la conciencia. Sin embargo, yo encontré una definición que a mí me gusta, que dice que básicamente la conciencia es estar alerta, ¿no? Entonces, una persona competente debe de ser consciente de los riesgos que lo rodean, en este caso, dentro de un trabajo de alto riesgo. ¿Qué significa eso? Pues estar alerta de esos riesgos, ¿no? Los debe de conocer y debe de estar alerta. Y pues el segundo punto es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la técnica, el conocimiento de los riesgos y su impacto, el conocimiento del proceso. Yo estoy convencido de que si tú identificas o conoces con precisión un proceso, ¿sí? Vas a poder detectar
cuáles son los riesgos que implica ese proceso. Entonces, lo primero que debemos hacer frente a cualquier situación es conocer el proceso, cómo funciona el equipo, cómo se complementan los químicos que se van a mezclar, qué sucede dentro de un reactor, qué sucede dentro de una máquina, ¿no? Y entonces, de esa forma, pues vamos a comprender cuáles son los riesgos, ¿no? Y bueno, pues obviamente todo eso lo plasmas en un análisis de riesgo de trabajo, ¿sí? Que es la técnica, lo sigues de manera precisa con un permiso de trabajo peligroso y pues básicamente pues eso te va a hacer competente, ¿no? Por último, pues tener la capacidad para responder ante una emergencia, pues ya tienes el círculo completo y pues como puedes ver se requieren de muchas áreas técnicas, pues de muchos eh, procesos de sensibilización, ¿no? Para comprender el riesgo y para estar alerta de lo que sucede a tu alrededor y finalmente enfrentar la situación o la condición de riesgo. Chuy, ¿algunas palabras finales? Pues bueno, es importante en el caso de trabajos de alto riesgo entender que una vez que una dinámica eh, ha iniciado, una dinámica que ponga en peligro a alguien, pues difícilmente va a acabar bien, ¿no? O sea, lo que podemos ver en los peligros, en los trabajos de alto riesgo, pues es que finalmente alguien va a salir lesionado, va a haber grandes pérdidas, catastróficas quizás, ¿no? Entonces debemos hacer lo necesario para evitar que estas dinámicas inicien, ¿no? Y está en nuestras manos como especialistas en seguridad hacer todas estas detecciones, hacer los análisis correspondientes y lo más importante, pues obligar a todos a que cumplan con los requisitos que se tienen que implementar para evitar este tipo de riesgos. En los últimos años hemos visto explosiones allá en Jalisco, ¿no? Hemos visto accidentes muy graves en diferentes partes del mundo, donde pues los resultados han sido catastróficos y pues básicamente algo ha sucedido, algo no se ha tomado en cuenta y pues han generado este tipo de accidentes. Bien amigos, y así culminamos el día de hoy con el episodio número 21, Administración de los trabajos de alto riesgo en las organizaciones. Aquí en Seguro, creas valor.